bienvenidos a un nuevo programa de Motor y Pasión Magazine. Muy agradecido con todos los reportes de sintonía que tuvimos del primer programa. Gracias a Dios. Y bueno, hoy no es la excepción, venimos con un excelente programa, Javier. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Motor y Pasión. Así es, Jaime, haciendo historia, recopilando toda esa información, toda esa información importantísima que estaba ahí en el baúl de los recuerdos. Y ahí está, y tenemos un grupo de gente importante desempolvando toda esa información para traerla aquí a los programas de Motor y Pasión Magazine, definitivamente. Hoy tenemos un invitado, un homenajeado excepcional, diría yo, porque es único. Háblenos un poco de él. Definitivamente logramos contactar a don Alvin Brown Kerr, un gran entusiasta, definitivamente, una persona con un carisma increíble. Pues ya han pasado los años. Bastante. Pero definitivamente no pierde su jovialidad, no pierde todo eso que lo hizo grande en aquellos años, en los años 70, cuando él empezó a correr, y esa es la historia que vamos a conocer. Bueno, de lo poco que conozco de él, puedo agregar que tal vez su récord, su palmarés no haya sido tan espectacular en el automóvil, pero sí fue una pieza fundamental en el ambiente del automovilismo. También vamos a tener a dos invitados especiales. Javier, ¿quiénes serían? Así es, nos va a acompañar el día de hoy Sigifredo Matamoros, que también tiene su historia. Es de los periodistas que le daban cobertura en aquellos años, con todas las dificultades del caso, a estas importantes carreras alrededor del Estadio Nacional, y también a un protagonista de aquellos años, como lo fue Carlos Kiko Fonseca, que hoy por hoy pues, es un miembro de la Galería del Deporte, representante del automovilismo nacional. Así que va a ser un programa muy entretenido, definitivamente. Muy entretenido, eso sí les aseguro, va a ser muy entretenido. Sí. Así que vamos a hacer la primera pausa comercial, ya regresamos con Motor y Pasión Magazine. La historia del automovilismo en Costa Rica ya tiene un lugar. Motor y Pasión Magazine. En el 89. Comentarios, entrevistas y biografías. Véalo todos los martes a partir de las 8 de la noche por Expert TV 33. Su programa Motor y Pasión Magazine. La historia detrás del motor. ¡Chico! Alvin Brown Kerr, carismático y jovial corredor de la década de los años 70, nacido un 22 de abril de 1932 en la provincia de Limón. Actualmente cuenta con 82 años y se mantiene con la misma jovialidad y espíritu de un niño de 13, como él mismo lo cita. Amante de los carros y apasionado por los motores, inicia sus estudios en la escuela Rafael Iglesias Castro en su natal Limón. En su adolescencia y producto de la época, inició labores en la compañía Northern, administradora del servicio de trenes al Atlántico. Allí trabajó como mecánico de los vehículos de mantenimiento de las líneas ferroviarias conocidos como los motocar. Alvin crece, juega, trabaja entre motores y brisas del mar Atlántico hasta que decide aventurarse y venirse hacia la capital, buscando nuevos horizontes y otro tipo de aventuras y preparación. Matricula en el Liceo de Costa Rica para iniciar su paso por la secundaria y termina su formación académica en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria en Desamparados. Cultivando madurez, comienza a trabajar para la agencia representante de los vehículos Chrysler en Costa Rica como mecánico en el taller de mantenimiento. Sin embargo, no se siente a gusto ni cómodo y deja la empresa en muy corto plazo. Busca mayores y mejores opciones dentro de sus aspiraciones profesionales, logrando colocarse siempre con su pasión por los motores en la empresa representante de la Ford Motor Company en aquellos años. Allí adquiere experiencia, disciplina y más responsabilidades, entre otras cosas.
Una vez concluidos sus estudios y algunas de sus experiencias, se vincula como mecánico al principio y como gerente de servicio posteriormente en la agencia Datsun, ubicada en aquel entonces en el centro de San José. Luego se trasladan a las instalaciones de La Sabana y allí destaca por muchos años. Colabora con muchos y grandes apasionados de los motores, quienes siembran en Alvin Brown Kerr el gusanillo de las competencias de automovilismo deportivo, donde ya ellos participaban y eran protagonistas. Se vincula a las carreras junto a grandes pilotos de la época y la historia del automovilismo en Costa Rica, compitiendo alrededor del emblemático circuito de antaño del Estadio Nacional, y de donde surgen grandes recuerdos en las curvas conocidas como Raventós y la del Boulevard. Comparte en aquellas instancias varias carreras junto a pilotos como Edgar Ramírez, Carlos Fallas, Carlos Kiko Fonseca, Roberto Colombari, Jorge Arturo Valverde, Jacinto Cirinage, Roy Valverde Pacheco, Mario Pérez Arguedas, Freddy Alvarado Arguedas y cantidad de connotados pilotos de aquella época y pioneros nacionales de la disciplina que nos apasiona y une. Alvin Brown Kerr destaca en aquel entonces por su carisma, jovialidad, don de gente, entusiasmo y vivaz manera de disfrutar la vida. En las carreras se le conoció y destacó con su Datsun 1200 Coupé sin techo, medio parabrisas y con el número 88. Dicho auto de competencias fue cortado a la altura del techo por Alvin debido a un daño que traía, producto del hundimiento del barco que lo transportaba, de nombre Grand Ranger. Este barco se hundió en las costas pacíficas de nuestro país, a la altura de Cabo Blanco, en la provincia de Guanacaste, dañándose casi en su totalidad la cantidad de carros que venían de Japón para la agencia Datsun. Este emblemático piloto de color hacía de las suyas con su tenacidad y bromas en cada reunión o convivio de los pilotos de antaño, ganándose el respeto y cariño de cantidad de personas también a lo largo de su vida. A sus 82 años, nos recibe con júbilo y comparte con nosotros sus experiencias, tanto de vida como deportivas, enseñándonos en muy poco tiempo que con ese don de gente, alegría, simpatía y jovialidad se vive feliz por siempre. Desde el programa Motor y Pasión Magazine, nuestro reconocimiento y tributo a otro de los grandes de los deportes del motor. Muchas gracias, don Alvin, por permitirnos compartir sus historias, recuerdos con los amantes y apasionados de las competencias. Uno más de la historia detrás del motor. Emoción, adrenalina, velocidad, deliciosa comida y mucha diversión, todo en un mismo lugar. Fórmula Kart, Curridabat. Alvin Brown Kerr. Para Qué servirlo, gusto tenerlo Gracias. aquí en este programa, poder compartir con usted una gran gloria del deporte nacional, del automovilismo deportivo definitivo, don Sigifredo Matamoros, quien me acompaña al lado izquierdo, y otra miembro de la Galería del Deporte, don Kiko Fonseca. Kiko Fonseca. Don Alvin, Sí. usted creció en Limón, allí hizo sus primeras armas, fue mecánico por allá, la pasó muy bien en aquellos lugares. Recuerdo que usted me comentó algo de que trabajó en la Northern, ahí traveseaba los motocar. Sí, correcto. ¿Y cómo nace su pasión para involucrarse en el automovilismo nacional? Para empezar a correr carros, ¿y de dónde nació esa pasión suya? Bueno, es que vine a trabajar en la agencia Datsun y ahí fue donde yo me metí en el grupo, ¿no? Ajá. Donde íbamos
a correr y vivir la vida toda. A disfrutarla en aquel entonces alrededor del Estadio Nacional, que fue donde usted Exactamente. donde hizo sus primeros horas de vuelo en automovilismo. ¿Vos recordás, sí? Sí, bien, gracias por estar con nosotros en un programa más de Motor y Pasión Magazine. La trayectoria de Alvin es importante porque él corrió con una gran cantidad de corredores muy experimentados y que podemos decir que son los pioneros de nuestro automovilismo deportivo. En la revista nuestra, que nosotros salimos en 1970 con la primera revista de automovilismo, hay 2 reportajes donde hacemos mención de don Alvin Brown. Una que se llama el Gran Premio Fernando Alvarado, que por cierto ya ustedes verán, ya verán ustedes las fotografías que hay en esta revista. Luego también tenemos otro reportaje donde él participa en otro Gran Premio que se llama Bujías Champion, todas alrededor del Estadio Nacional. Él participa en un vehículo Datsun que tenía una característica que era que el techo pues estaba cortado del vehículo, ¿verdad, Kikos? Correcto. De manera de que Alvin fue protagonista con grandes corredores. La lista es bastante grande, pero para hacer mención únicamente de pocos, podemos decir de que don Alvin corrió con Jacinto Sirinash, con Eddie Rojas, con Jorge Arturo Valverde, con Marco Antonio Salazar, el famoso Pitoto, con don Kiko Fonseca, que lo tenemos aquí, con Carlos Tanzi, con Roy Valverde, con Oscar Solera, con Johnny Madrigal, con Roberto Tinoco, con Federico García, Coco García, con don Mario Naranjo, con don Oscar Solera. Eso es parte de una lista de corredores que hicieron espectáculo alrededor del Estadio Nacional, que recordamos todavía, ¿verdad? Exactamente, así es. Así es, don Alvin. Así es, definitivo. ¿Cómo se sentía usted, don Alvin? Cuéntenos, cuando usted corría. Ay, pura vida para decirte. Excelente, todo estaba bien. Sí, lo disfrutaba muchísimo. Claro que sí, claro que sí. Y a veces uno tal vez no pega el asunto como uno quisiera, pero salimos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Kikos, usted fue uno de los actores definitivamente y usted compartió muchísimo en pista con don Alvin. Cuéntenos esas experiencias. Tal como Alvin lo menciona, él lo conocimos, yo me había hecho en aquel entonces todavía eran los años mozos del automovilismo nacional y entonces se daba mucho la mecánica nacional. No es que no se dé actualmente, pero había que improvisar, no se conocía mucho sobre autos muy sofisticados, entonces yo me hice de un pickup Datsun, fui el precursor porque después vinieron otros pickups, Carlos Fallas tuvo otro pickup, Mario Pérez tuvo otro pickup, creo que el Rayo Solera también, bueno, un par más se hicieron de pickups también. En todo caso, lo que quiero mencionar es que una vez que yo ya tuve un Datsun en la mano, me acerqué a la agencia, Mel estaba muy joven todavía, pero don Ignacio Eisenman más o menos tendió la mano y uno de los que estaba a cargo del servicio era Alvin. Alvin, desde el momento en que nosotros llegamos en busca de ayuda, fue muy cooperador. No se me va a olvidar nunca su modo, un hombre muy risueño. Alvin siempre ha sido muy risueño. Gracias. Y con un modo que lo instaba a uno a pedirle cosas porque él siempre se prestaba para ayudar. Entonces, una vez que él vio y probó el jugo de las carreras, porque nos venía a ver, como nos ayudaba un poco, y él venía a las carreras, le quedaba muy cerca, la agencia Datsun queda ahí en la esquina, en la Sabana, y las carreras eran en la Sabana. Un buen día sucedió algo importante.
los que son un poquitico mayorcitos se van a acordar de aquel barco que se llamaba Grand Ranger, que encalló en la punta de la península de Guanacaste. Y ahí venían una gran cantidad de Datsuns, 1200. De alguna manera cayeron estos Datsuns porque no creo que se vendieran al público, pero creo que sirvieron para repuestos o algo así, realmente no me acuerdo. Y Alvin, que tenía ya la espinita metida, decidió hacerse un carro de carreras con uno de esos autos. Le cortó el techo, creo que era porque estaba muy dañado a ese barco. Cuando cayó le cayeron carros encima, entonces había muchos más. Y recuerdo que apareció un buen día en el Estadio Nacional con un 1200 preparado a su manera ahí mismo en la agencia. Y fue parte de ese grupo de personas por unas cuantas carreras, no me acuerdo cuántas, tal vez no fueron muchas, pero como él era muy querido definitivamente en el grupo por su manera de ser, inmediatamente se integró y comenzó a correr algunas carreritas con nosotros. Eso es algo de lo que me acuerdo y si puedo, recuerdo que en un momento determinado, en una de las carreras, y por ahí aparece una foto que tenés vos por ahí en autopista, tuvimos y comento por qué, tuvimos un roce en donde él y yo, me refiero a roce entre carros, jamás entre Dejémoslo hagamos una entrada a pits y ya regresamos. Bueno. La historia del automovilismo en Costa Rica ya tiene un lugar. Motor y Pasión Magazine. En el 89. Comentarios, entrevistas y biografías. Véalo todos los martes a partir de las 8 de la noche por Expert TV 33. Su programa Motor y Pasión Magazine. La historia detrás del motor. ¡Chico! Regresamos de pits. Kiko, nos estabas contando una historia, una anécdota importante cuando don Alvin ya hacía sus travesuras con ese carro que cortó el techo, que le llamó tantísimo la atención a tanta gente que empezó a seguir el automovilismo en los años 70. ¿Nos decías? En un momento determinado, cuando yo venía, estábamos en carrera y venía sobrepasándolo, los carros se engancharon y el pick-up mío voló por los aires altísimos, 4 metros. Tuvo mucha suerte porque nada más se levantó y volvió a caer en las 4 ruedas. Yo no recuerdo si continué o no continué, pero fue un roce que quedó inclusive detallado en las fotos de Sigifredo. Quería comentarte que en aquel entonces, y porque la razón de que el carro voló, en aquel entonces, cuando le poníamos aros anchos, que por cierto eran metálicos, los llevábamos donde el famoso Aros Alex a ensanchar ahí con una cincha metálica en el centro. Las llantas se salían, eran como go-karts. Las llantas se salían de la carrocería por lo menos una cuarta o más de una cuarta, y todos los teníamos, los de mecánica, los que hacíamos mecánica nacional inicialmente. Entonces eso promovía de que cuando se rozaba un carro contra otro se montara una llanta sobre otra y entonces había accidentes. Una simple anécdota, no pasó a más y seguimos corriendo con nuestro buen amigo Alvin. Usted levantó polvo en la sabana, don Alvin. Exactamente. Por lo que estamos escuchando, vea que todavía los recuerdos afloran y tantas cosas que ocurrieron en pista. Así es, sí. Pero todo bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Ah, sí. Todo El bien. que se golpeó fue el Cuco Fonseca. Hay algunos recuerdos que vos tenés, sí, también de esas bonitas anécdotas desde el Estadio Nacional. Lo que podría agregar es lo siguiente, los tipos de vehículos que se corrían en esa época, para que el público se den cuenta de que en esa época yo diría que fue la época de oro de nuestro automovilismo. Poco a poco fue creciendo hasta llegar hasta donde hemos llegado. Pero en esa época se corría la marca Volvo, una famosa olla que tenía Jacinto Cilinás. El Mini Cooper era muy popular
Era un vehículo que en Europa daba muy buen rendimiento. Y aquí ni para qué, ¿verdad? Alrededor del estadio. El Mini Cooper lo usaron 3 o 4 pilotos. ¿Qué vos? Te puedo decir, más o menos me acuerdo. Claro. Sí, bueno, uno de los principales fue Charlie Moreno. Sí. Había otro que no corrió mucho, pero porque el de famoso chaineado, de Cierto. Arnoldo Quiroz. Quiroz. Después estaba el de Rayo Solera ¿Cierto? y básicamente eran 3 y el cuarto no me acuerdo. Sí, aquí hay un Cooper, bueno, pero vamos a seguir nombrando las marcas. En esa época, la agencia Electra patrocinaba... Ahí Rojas. Rojas también. Ese se me olvidaba. En esa época, la empresa Electra patrocinaba a la familia Fonseca. Y tanto Jorge Arturo como Roy Valverde corrían un zombie Al Bog. Un zombie Bog. No. El INF fue el primero, ¿no? ¿Cierto? No, el INF fue el primero. El INF. El INF, el chiquito. Que era el pequeñito Ajá. que inició corriendo con la carrocería IMP, que era cuadradita, y los motores esos 1000 centímetros que giraban, era increíble porque fue la primera vez que vimos motores girar a 10.000 y 11.000 revoluciones, porque eran motorcitos muy modernos y los subían de 850 cc, los subían a 1000. Tenían solo 100 caballos, pero eran una bala. Después del IMP, vino una carrocería que fabricaban en Inglaterra, que era como un deportivo que se llamaba Dabrian, pero aquí le cambiaron el nombre y le pusieron Boruca, en honor a hacerlo más tico el carro, y era de fibra de vidrio, y le pusieron los motores de IMP. Después de eso vino el Bog, el Zombie Bog, que hasta donde yo me acuerdo, no me acuerdo muy bien, pero creo que el que lo corriera era Mario Naranjo. Hacemos una nueva entrada a pits y ya regresamos con todos ustedes. Emoción. Adrenalina. Velocidad. Deliciosa comida y mucha diversión. Todo en un mismo lugar. Fórmula Kart, Curridabat. Nos ha emocionado muchísimo, definitivamente, tenerlo con nosotros, poder compartir de tantas historias. Y esos 82 años, don Alvin, definitivamente que yo no voy a llegar a tener esa edad suya, ni esa jovialidad, ni ese carisma que definitivamente usted irradia. tengo yo. ¿Perdón? Sí, por ahí anda, ¿no? Por ahí. 82 años, pero muy bien vividos. Y con una pasión por dentro, igual que Y todo. pura vida. Y pura vida, que eso es lo importante. Tal vez, chicos, para algún mensaje, para hemos compartido una... Lo más importante es que me alegro aquí en el corazón haberlo vuelto a ver después de tantos años. Yo también, Mae, para serte honesto. Porque Perfecto. es una persona muy importante en mi vida porque fue con mi primer carro de carreras el que brindó ayuda a través de la agencia de ASO. Un hombre entusiasta, un hombre bonachón, risueño, así como lo están viendo. Así que un abrazo para él. Sí, pero hay algo que me preocupa muchísimo. Decime, a ver. Usted parece un carajillo, man. Bueno, ojalá me pueda mantener así. Si Dios lo Sí, permite. es que pareciera de unos 14, 15 años tal vez, ¿no? Bueno, eso es un halago, Alvin, un halago. Muchas gracias. No, te pura vida. Usted tiene 3, se los estaba diciendo. No, menos. Sí, Como podemos ver, don Alvin, muy jovial. Y yo creo que en la historia del automovilismo tenemos que nombrar a otro, como es Carlos Fallas. Yo creo que en la
ha tenido Costa Rica, hay dos personas que tienen ese espíritu y esa alegría, muy joviales, como es don Alvin y Carlos Fallas, que ya lo van a conocer ustedes más adelante. Tenemos que verlo por aquí prontamente. Tenemos que verlo por aquí. Sí, hay una gran lista definitivamente de muchísimos deportistas de los motores, apasionados igual que nosotros, que van a estar honrándonos con su visita, al igual que don Alvin el día de hoy, de verdad muy complacidos. Gracias. Y definitivamente Motor y Pasión Magazine nació para esto, para rescatar la historia, para volver a todo eso que nos hizo grandes definitivamente en el automovilismo deportivo nacional. Muchísimas gracias, de verdad, a ustedes por habernos acompañado y enriquecer todo esto que sentimos, de verdad. Muchísimas gracias. Nos esperamos la próxima semana con otro nuevo programa de Motor y Pasión Magazine. La historia del automovilismo en Costa Rica ya tiene un lugar. Motor y Pasión Magazine. En el 89. Comentarios, entrevistas y biografías. Véalo todos los martes a partir de las 8 de la noche por Expert TV 33. Su programa Motor y Pasión Magazine. La historia detrás del motor. Persona, don Alvin, definitivamente. Definitivo. Qué honor haberlo tenido en este programa de Motor y Pasión Magazine. Yo, bueno, en definitiva, y es evidente, no estuve en esa época, pero francamente me hubiera encantado haber estado y conocer a don Alvin en sus años mozos. Yo no estuve en esa época. ¿Tampoco? Bueno, no es que no estuve, estaba muy pequeñito cuando llegaba a ver todas esas carreras en el Estadio Nacional. Pero lo que sí le garantizo, Jaime, es que yo difícilmente llego a tener los 82 años de don Alvin y con ese espíritu, con esa jovialidad y con esa, de verdad, todo ese carisma que él demuestra, genera, claro, y transmite, porque de verdad que es contagioso su alegría. Claro que sí. Y es que, como lo dije al principio, tal vez no haya sido un gran palmarés, no haya tenido grandes titulares en los periódicos y en los demás reportajes, pero definitivamente fue alguien muy conocido en el automovilismo de esa época y su carisma es lo principal, una persona que irradia definitivamente un carisma muy especial. No nos alcanzó el tiempo para hablar tantísimas cosas que supimos de él, pero sí algo importante también es que era el que le ponía el sabor a todas las reuniones de pilotos. Y cuando se reunían todo este grupo de gente o los entusiastas que llegaran, él era la nota principal. Así que un hombre importante dentro del automovilismo nacional y la historia definitivamente. Bueno, llegamos al final de este episodio de Motor y Pasión Magazine. Esperamos que ustedes nos acompañen la próxima semana una vez más con este programa que rescata la historia del automovilismo aquí en Costa Rica, Motor y Pasión Magazine.